diferentes. Tenemos las propiedades químicas y las propiedades físicas. Vemos que acá volvemos a ver a la densidad, ¿listo? La densidad es innata de cada y única de cada elemento que tenemos en la tabla periódica y también de las combinaciones de ella. El punto de ebullición, ¿qué es el punto de ebullición? Es la temperatura a la cual eh, un cuerpo puede, una materia o un elemento o un compuesto puede pasar de estado líquido a estado gaseoso. ¿Esto por qué lo hace? Porque vence la presión que se está ejerciendo sobre él. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no es lo mismo medir el punto de ebullición del agua en Cartagena a medirlo en la punta del monte Everest, debido a que el punto de ebullición puede cambiar con la altura. Simplemente imagina esto. Eh, Cuando estamos a la altura del monte Everest hay mucho menos oxígeno y aire encima de nosotros. Haz de cuenta que todo ese oxígeno y ese aire pesa sobre el agua que estamos empezando a hervir. Entonces, si hay menos oxígeno y menos aire, eh, esto significa que hay menos presión sobre el agua y necesitaremos una temperatura menor. Por eso, si vemos en algunos objetos, nos dice punto de ebullición a la altura del mar, ¿sí? Por ejemplo, el punto de ebullición a la altura del mar, del agua, va a ser exactamente 100 grados Celsius, pero entre más nos alejemos del mar, o sea, más arriba y más lejos estemos, este punto de ebullición va a cambiar. Puedes hacer el experimento en casa si tienes un termómetro que aguante temperaturas hasta 100 grados Celsius. Puedes intentar hervir agua acá y medir la temperatura y vas a ver que no te da exactamente 100 grados Celsius. Recuerda, tiene que ser un termómetro que aguante hasta 100 grados Celsius. No puedes usar los termómetros que usas en casa porque estos no aguantan hasta 100 grados Celsius. ¿Vale? La solubilidad es la propiedad que tiene la materia de ser soluble en un solvente, se llama. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que echemos aceite en agua, porque ellos son insolubles, se van a separar, y eso lo puedes ver cuando, por ejemplo, haces las sopitas y se te empieza a dividir el aceite del agua. A que usemos, por ejemplo, compuestos altamente solubles como la sal y el azúcar, ¿sí? La sal y el azúcar se solubilizan en el agua, entonces si agitas la sal y el azúcar en el agua, vas a ver que se van a desaparecer, pongámoslo entre comillas, pero no se desaparecen, sigue habiendo sal, y, sal o azúcar en el vaso de agua, pero lo que cambia es simplemente que se solubilizan, se mezclan con el agua, pero incluso lo puedes separar. Si vuelves a evaporar, o sea, si llevas el agua hasta su punto de ebullición y se vuelve toda gaseosa, vas a ver que va a haber azúcar o sal en el fondo del recipiente donde haya servido el agua. La solubilidad tiene un límite dependiendo de la cantidad de solvente que tengamos. Puedes hacer el experimento en casa y no es lo mismo coger y echar una cucharadita de azúcar o de sal en un vaso de agua a echar 4 cucharadas en un vaso de agua. ¿Qué va a pasar cuando pasamos cierto límite de cantidad? Eso se le llama punto de solubilidad. Ese cierto límite de cantidad que un vasito de agua puede solubilizar, vamos a ver que se va a empezar a caer, por decirlo así, el agua y el azúcar al fondo del vaso. A esto se le llama una solución, ¿sí? Sobresaturada, porque ya el agua no puede solubilizar más azúcar o sal. Listo. Tenemos las propiedades organolépticas, que como dice su nombre, son aquellas que detectamos con nuestros órganos. En ellas tenemos el color, el olor, el sabor y la textura. El color lo detectamos con los ojos, ¿vale? Que recuerden que los colores son la interacción que tienen la luz con un objeto y él absorbe parte de la luz y nos emite un color. O sea, el color que vemos en los objetos son el color que ellos emiten cuando absorben luz. El olor es una reacción química que hay entre las células de nuestra nariz, ¿sí? De nuestro olfato, las cuales son con las moléculas químicas que componen un elemento, ¿sí? Y nuestro cerebro la interpreta con un olor específico. El sabor, lo mismo, es una reacción química, una interacción química que se da con las células de nuestra lengua y las moléculas químicas de un elemento. La textura es parte del tacto. Entonces, es como nuestras neuronas y nuestro cerebro interpretan la forma de un objeto. No es lo mismo tenerlo rugoso, liso, que no sea, por ejemplo, como la plastilina, que es como un sólido, pero se puede mover y demás.
Tenemos